Muy buenas noches, estudiantes de la materia de automatización de la información. Vamos a continuar con la clase, continuar con lo que dejamos pendiente, la anterior clase, y vamos a continuar a fin de ir avanzando en este interesante sistema de información bibliográfica, cuál es la implementación de una biblioteca virtual. Ya, bueno, a ver, vamos a un poquito ampliar la lámina. Correcto, ahora está bien. Ya, la anterior clase habíamos visto varias de las características que tiene el ILDBI web para web, mejor dicho, la versión 1.7b. Ya habíamos visto sus ventajas, sus desventajas, habíamos visto otras características, también algo de historia de este sistema. Ya, lo que vamos a ver ahora es, continuando ello, vamos a ver el tema de la instalación y sus características más técnicas del sistema LILDBI para web. ¿Ok? Bien, empezar diciéndoles que cuando ustedes instalan, bueno, espero que ya lo hayan instalado el sistema en sus computadoras, en sus PCs o en sus laptops, o por ahí en tablet, si manejara alguna versión de Windows. Ya, si ustedes lo han instalado, me parecería muy bueno y oportuna esta explicación. Si todavía no lo han instalado, yo creo que la siguiente clase, a ver, es el día viernes, ¿sí? Este viernes vamos a presentar un pequeño video de instalación del sistema. ¿Ya? Entonces eso lo estoy preparando ya nomás, de tal manera que en base a esa instalación, a esa demostración, ustedes también pueden instalarlo. No se requiere grandes conocimientos ni algunas especificaciones técnicas. Son cosas simples que ustedes lo van a ver en el video. Y bueno, esperemos también que haya alguna pregunta en su momento. ¿Ya? Bueno, vamos a suponer que ustedes ya lo tienen instalado, el sistema LILDBI para web. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas características. Por ejemplo, hay una base de datos estándar que el ILDBI lo tiene ya implícito al momento de instalar. Esa base de datos estándar se llama LILAX. Ya, LILAX es la denominación de la base de datos estándar. Por lo tanto, esta base de datos es con la que se va a trabajar en adelante cuando se vayan a registrar los formularios. ¿Ok? Esta base de datos estándar LILAX, a propósito, LILAX significa Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud. Eso significa, es una abreviación de esta literatura. ¿Ya? Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud, LILAX. Ya entonces la base de datos estándar está ya implícita en el sistema, lo vamos a descubrir en las siguientes clases y vamos a ir explicando todas sus características de esta base de datos estándar. Ya, al momento de instalarse, esta base de datos no tiene ningún registro. Está vacío, simplemente vacío, esperando ya a ser utilizado. ¿Ya? Por otro lado, también el ILDBI web les decía, multiusuario. ¿Ya? Este multiusuario significa que tenga las siguientes características. ¿Ya? Prácticamente se representan 3 niveles de usuarios. ¿Ya? El primer nivel es el administrador del sistema. Ya el administrador del sistema tiene sus propias funciones bien definidas. Ya administra prácticamente todo el sistema. Puede bloquear, puede facilitar, puede recuperar, sacar backups, etcétera. Todo lo que se refiere a la parte técnica del sistema. Ya entonces, cuando vamos a crear nuestra biblioteca virtual, este administrador del sistema es uno solo. Un solo administrador del sistema. ¿Ya? Un poquito más adelante en las siguientes láminas vamos a ver a detalle las funciones de este administrador del sistema. ¿Ok? Bien,
Pero también, aparte del administrador del sistema, tenemos el usuario documentalista. Perdón, hablaré antes del editor. Usuario editor, ¿ya? Este usuario editor es la persona encargada de revisar los registros, ¿ya? Y darle mayor consistencia, una especie de supervisor del documentalista o del catálogo que vaya a registrar, utilizar los registros, los formularios, y el editor va a velar sobre todo por la calidad del registro. Ya también más adelante vamos a explicar las funciones del editor. ¿Ya? Y luego tenemos el documentalista, ¿no? El bibliotecario, el documentalista, y de este documentalista pueden haber varios documentalistas que realizan los mismos procesos en el sistema alimentando la base de la biblioteca virtual. ¿Ok? Pueden haber varios usuarios. No importa si son 5, son 10 usuarios, 15, 20, 30 usuarios. Todos ellos trabajan con funciones bien definidas y las va a ir alimentando la biblioteca virtual, es decir, la base de datos estándar. ¿Ya? Entonces, en resumen, hay un administrador del sistema. Siempre va a haber un solo administrador del sistema, una persona que tenga esta característica de administrador como usuario, ¿ya? Luego tenemos un editor. Pueden haber más editores, ¿ya? Pero siempre es deseable tener un solo editor que controle la calidad de los registros, ¿ok? Y otras funciones más. En cambio, el documentalista pueden haber varios documentalistas con diferentes nombres de usuarios y con su propia clave, ¿no? Su clave de acceso a la base de datos. Espero entonces que con esta pequeña explicación se entienda mejor los 3 niveles de usuarios, ¿ya? Que en la práctica representan multiusuarios, son muchos usuarios. Perfecto. Bien, veamos acá las funciones del documentalista, ¿ya? ¿Qué hace o qué tiene que hacer como actividades con la base de datos o con la biblioteca virtual en salud el documentalista? No puede hacer otras tareas, solamente estas las hace. ¿Ya? Y nosotros, nuestro trabajo de aquí en adelante, cuando estemos utilizando, formando nuestra biblioteca virtual, vamos a trabajar como documentalistas. ¿Sí? Esa es la función principal. Además, por eso lo vamos a utilizar a esta biblioteca virtual. ¿Ya? Entonces, el documentalista, el usuario documentalista, puede crear nuevos registros, ¿ok? Nuevos formularios, crearlos y llenarlos. Puede editar los registros, modificarlos, cambiarlos o arreglarlos, ¿ya? El documentalista puede certificar los registros, eso quiere decir que puede también evaluar la calidad de los registros, ¿ok? El usuario documentalista puede importar registros de otras bases de datos, ¿sí? Puede importar registros e incorporarlos en la biblioteca virtual, en la base de datos. También el documentalista puede exportar registros, ¿ya? Puede exportar. ¿Eso qué significa? Sacar de la base de datos registros y llevarlos a otras bases de datos. ¿Ya? Entonces, en resumen, el usuario documentalista o los documentalistas ya tendrían cada uno de ellos estas 5 funciones. Nada más ni nada menos. Perfecto. Bien, el usuario documentalista, cuando va a ir registrando o creando nuevos registros, ya, va a ir en principio a crear una base de datos ya denominada no certificada. Denominada no certificada. Entonces, todos los registros nuevitos que vaya creando el documentalista se van a ir a esa base de datos no certificada. ¿Ok? Entonces, cuando el usuario estemos creando un acceso al documentalista, ¿no? Para que pueda trabajar sus registros, automáticamente hay que crear también una
base de datos no certificada. Ya esto, bueno, yo les voy a explicar en su momento, cuando estemos en realidad manejando u operando el sistema de ILDBI. Bueno, ya. Aquí está, ¿no? Es decir, ¿qué hace el documentalista cuando tiene que certificar? Decíamos en la anterior lámina, tiene que validar, tiene que controlar, en otras palabras simples, certificar la calidad de sus registros, ¿ya? Y aquí dice eso, ¿no es cierto? El documentalista deberá certificar los registros de su base de datos al finalizar el proceso técnico, ¿sí? ¿Qué significa certificar? Aquí viene la palabra esa. Ya les decía, significa validar la calidad del registro. ¿Qué significa esa validación? Que el formulario que vaya a llenar el documentalista tenga que tener calidad en sus datos. Por ejemplo, si vamos a utilizar las reglas de catalogación para describir títulos, tienen que aplicarse las normas. Si vas a utilizar normas para describir autores, apellido paterno, materno, etcétera, y toda esa normativa, ya tiene que ser de esa manera y se va a certificar cumpliendo esa norma. Y en fin, hemos manejado normas ISO, hemos manejado sistemas de clasificación, el CDD, el CATER, ¿no es cierto? Hemos manejado la forma de registrar, redactar los encabezamientos de materia o de escritores, los eventos, los autores, los editores, etcétera, ¿no? Tantos datos, tantos campos que hemos ido manejando. Entonces, lo que se encarga la certificación es precisamente de controlar que eso esté registrado correctamente, que no haya errores de ningún tipo. Ya, eso es la certificación. Pero además de eso, la certificación significa que la base de datos está ya lista, el registro está listo para ingresar a la biblioteca virtual en salud. Ya, va a ingresar, se va a colgar en la internet dentro de la biblioteca virtual. Eso es también certificar. Al certificar un documento, dice, el sistema ejecuta la consistencia definida por el administrador para cada uno de los campos. ¿Ya? Entonces, esa consistencia es precisamente la validación de las normas, de los datos, de los registros y, por supuesto, ya el OK para que se vaya ese registro a la biblioteca virtual y esté con presencia en Internet, en la red. Otro punto, en caso de identificar errores, ojo, ¿ya? El sistema genera un informe para que el documentalista los corrija. Cuando decía yo, y les vuelvo a decir, el documentalista, digamos, novato, que falla y tiene dudas, etcétera, en la base de datos, el sistema le va a identificar sus errores y le va a decir que corrija, que hay errores, tienen que corregir. Si no se corrige, si no está correctamente corregido, el registro no va a pasar, no se va a certificar. ¿Ya? Entonces, por eso mi insistencia, una y otra vez, ya en que cuando ustedes utilizan los formularios, llenen los formularios, esté correctamente registrado todos los campos pertinentes. Y cuando vamos allá a volcar, a transcribir del formulario a los registros de la base de datos, ya ahí sí tienen que estar correctamente registrados y correctamente aplicados con sus normas. De lo contrario, les va a sacar error. ¿Bien? Bien. Otro punto. Los registros certificados son transferidos a la base de datos principal, LILACS. ¿Ya? Esa es la base de datos LILACS que está en la biblioteca virtual. Entonces, si ya están certificados, pasan los controles, 0 errores, estos registros van a pasar a la base de datos principal y van a tener presencia en la biblioteca virtual. Y cuando sucede eso, se eliminan rápidamente de la base de datos no convencional, no validada que tiene el documentalista. Esto también ya se les va a explicar con ejemplos en el momento de registrar. Bien.
¿Cómo se realiza el proceso de certificación de registros? ¿Ya? Acá tenemos una base de datos no certificada y aparte está la base de datos certificada. El documentalista trabaja con la base de datos no certificada, acá llena los registros, se quedan los registros y se hace la validación. Si pasa positivo esa validación, va a pasar el registro a la base de datos certificada. ¿Ok? En ese sentido, el ILDBI lo que hace es que graba todos los registros de la base de datos certificada y borra la no certificada, de la base de datos no certificada. ¿Ok? Bueno, aquí hay una expresión de los registros. Es una especie de, bueno, es un dibujo para ejemplificar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, están varios registros, representados como varios registros, en la base de datos Auro, ¿sí? Cuando ya son certificados, por eso dice aquí, no certif, ¿no es cierto? No está certificado, pero existe en la base de datos Auro. Cuando se certifica, pasa a la base de datos certificada. Base de datos certificada LILAC, ¿correcto? Y esto ya significa que el registro ya está en la biblioteca virtual y forma parte ya de la red de Internet, de la biblioteca virtual. Ok. Aquí están ya las funciones del editor. ¿Ya? ¿Qué hace el editor? ¿Sí? Les decía, puede haber un editor. Es ideal que exista un usuario editor. Bueno, si hay más, se puede, pero a veces no es bueno, ¿no? Operativamente. Ya. ¿Cuáles son las funciones del editor? En principio, realizar las búsquedas en la base de datos principal, es decir, en la biblioteca virtual, en la base de datos de LILAC. ¿Ya? El editor puede editar los registros certificados, ¿no? Aquellos que ya están en la biblioteca virtual, que han pasado la certificación, los puede editar, ¿no? Los puede todavía corregir u observar algún error si viera, ¿ya? También puede enviar registros certificados, ¿ya? Como el editor puede revisar y corregir, puede validar también, y por supuesto los va a enviar los registros certificados a la base de datos principal, ¿ya? El editor también puede generar estadísticas, ¿sí? De todo lo que se está moviendo al interior de la biblioteca virtual. Estadísticas en todo sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces acá están las funciones, son 4 funciones del editor. ¿Ya? Ojalá lleguemos a ver esta parte del editor, sus funciones, ojalá. Porque es muy grande también la explicación, lo que se viene de tareas. Ya, este señor editor trabaja con las bases de datos certificadas, es decir, con LILAC. Con ellos, con LILAC no más trabaja, ¿no? Con la biblioteca virtual. Bien, y aquí están las funciones del administrador. Les decía que solamente el sistema puede tener un administrador. ¿Cuáles son las funciones del administrador? Configurar el sistema, ¿sí? Manejar todas las opciones, condiciones, la operatividad, etcétera, del sistema, ¿no? Velar que el sistema funcione correctamente, que no haya dificultades, por ahí obtener backups, etcétera, ¿ya? El, el administrador puede definir campos de la base de datos, es decir, crear nuevos campos, ¿ya? Es una tarea muy difícil, muy compleja, porque la base de datos bibliográfica que tiene LILAC, LILDBI y la biblioteca virtual, esos campos y su base de datos es muy compleja. Está estructurado de tal manera que ha tenido mucha consistencia y pruebas en años anteriores, ¿ya? El administrador también puede definir la consistencia de cada campo, ¿no? Es decir, no se olviden que los campos por sí solos también son un poco complejos, porque cada campo tiene subcampos y cada subcampo tiene una función definida. El manual lo dice todo, ustedes pueden revisarlo, el manual que ya lo tiene. ¿Ya? El administrador también puede registrar usuarios, es decir, nuevos usuarios,
para manejar el sistema, para operar el sistema, puedes registrar, por ejemplo, usuarios documentalistas, ¿sí? Para que realicen la tarea del registro bibliográfico, ¿no? Puede registrar editores o también los puede bloquear tanto a documentalistas como a editores, siempre y cuando estuvieran haciendo cosas indebidas con el sistema. Hay un control del administrador. Finalmente, el administrador puede definir los permisos de acceso de cada usuario, ¿no? Como cualquier administrador de sistemas, este administrador controla las operaciones, las funciones, el desempeño de cada usuario, sea documentalista o sea editor, ¿ya? Pero sobre todo al documentalista, ¿sí? Porque los documentalistas, a propósito que nosotros vamos a hacer esa tarea, esa función, ocurren pues pequeños incidentes o grandes incidentes. ¿Y quién les salva llegado el momento? Es el administrador, para hacerlo más operativo el sistema, hasta que logren tener la pericia, la experiencia para manejar. ¿Ok? A ver, veamos qué más tenemos. Ya, bueno, el punto de complemento. El administrador siempre va a trabajar con la base de datos certificada, con la base de datos LILAC. Siempre. No se mete para nada con las bases de datos no certificadas que tiene el documentalista. ¿Ya? Esto de las bases de datos no certificadas y de la base de datos certificada, les voy a explicar cuando estemos empezando a manejar el sistema. Muy bien, yo creo que eso es todo. Ya vamos a continuar la siguiente clase. Como les decía, el próximo viernes van a poder ver la instalación del sistema. Y después de eso, si nos da el tiempo, el viernes o el siguiente martes, ya vamos a empezar a manejar el sistema. Y yo quiero que en base a las explicaciones de los videos, ustedes puedan también hacer paso a paso todos los procesos que yo vaya explicando. De esa manera vamos a lograr tener las bibliotecas virtuales. Ustedes lo van a tener en su casa, ¿no es cierto?, en sus PCs, y yo también voy a explicar y despejar todas las dudas. ¿Ok? Muy bien, yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.